Dada una recta AB y dos puntos C y D, encontrar y demostrar un punto donde la conformación del segmento por el punto encontrado y los puntos dados, la medición de sus distancias sea lo más mínimo posible. Bueno, para realizar este ejercicio vamos a tener dos casos. El caso 1 es cuando nuestros puntos dados sean colineales y el caso 2 cuando nuestros puntos dados no lo sean. Así que vamos a comenzar con nuestro caso 1. Comenzando con el caso 1, vamos a trazar nuestras perpendiculares de los puntos C y los puntos D con respecto a nuestra recta A. Así que vamos a trazar nuestros puntos, nuestras perpendiculares con respecto a la recta. Como vemos, se intersecan en dos puntos con nuestra recta A, así que los vamos a denotar. El punto de acá y nuestro otro punto. Y los vamos a denotar a nuestros puntos como punto E, el punto EF. Después procedimos a hallar el punto medio de nuestro segmento EF. Punto medio de nuestro segmento EF. Y este lo vamos a denotar como el punto H, que va a ser nuestro punto medio. Proseguimos a trazar el segmento para hacer la conformación del triángulo CDH. Vamos a trazar los segmentos para conformar nuestro triángulo. Y el segmento CD para que se nos conforme nuestro triángulo. Como podemos observar, nuestro triángulo CDH nos va a resultar un triángulo isósceles. ¿Para qué hacemos esto? Ya que el triángulo isósceles, los ángulos de sus bases nos resultan congruentes y su otro ángulo tiene que ser mayor al ángulo de sus bases. Vamos a observar que nuestros ángulos van a ser congruentes de sus bases, que es la base C y la base D. A trazar nuestros ángulos 37.87 y nuestro ángulo CDH. Como podemos ver, nuestros triángulos son congruentes. Y por último, que nuestro otro ángulo tiene que ser mayor al ángulo de sus bases. Así que lo vamos a trazar. Es nuestro ángulo DHC. Como se puede observar, nuestro otro ángulo es mayor. Ya teniendo esto, podemos utilizar el teorema de la bisagra, el cual nos dice que a ángulos mayores se le oponen lados mayores. ¿Para qué podemos hacer esto? Ya que si nosotros, este va a ser nuestro punto C, el punto medio o centro va a ser nuestro punto más mínimo. ¿Por qué? Porque si nosotros movemos nuestro punto medio o centro, lo movemos en otra parte de la recta, ya esto no va a ser un triángulo isósceles. Tendremos estos dos congruentes, pero este ángulo ya no puede ser mayor que este. Y vamos a ver que aquí va a ser la mínima distancia por esa razón, porque se cumple el triángulo isósceles. Vamos a hallar la distancia de CH 11.4 y de H 11.4. Tienen sus mismas distancias, son iguales porque es un triángulo isósceles. Como vemos, si lo movemos, uno respectivamente va a aumentar y el otro va a disminuir, hasta que en otro punto van ambos a empezar a aumentar, lo cual nos empieza a alejar de nuestra mínima distancia. Por tal razón, para que la distancia mínima sea la mínima más posible, tiene que ser que nuestro triángulo se nos conforme el triángulo isósceles cuando los puntos
son colineales. Así que esta es la demostración de nuestro primer caso. Vamos a continuar con la solución del ejercicio ahora en el caso 2, que es cuando los dos puntos no son colineales. Comenzamos con el mismo procedimiento del caso 1. Vamos a trazar las perpendiculares del punto C y del punto D con respecto a nuestra recta dada. Entonces vamos a trazar el punto C, la perpendicular y la perpendicular del punto D. Listo, como vemos, se nos intersecan con nuestra recta dada en dos puntos. Vamos a denotar estos dos puntos. Y vamos a denotarlos como el punto E y el punto F. Y vamos a hallar de nuevo nuestro punto medio del segmento EF. Que aquí está. Y este es nuestro punto medio del segmento EF. Vamos a denotar nuestro punto medio. Ahora continuamos a trazar el segmento CH y el segmento DH para formar triángulos rectángulos. Como sabemos, los triángulos rectángulos por nuestra perpendicular trazada nos van a quedar los ángulos congruentes, ya que ambos son de 90 grados por nuestra perpendicular trazada. Y tenemos también la congruencia de ángulos opuestos por el vértice. También tenemos la congruencia entre el segmento EH y HF por el punto medio H. Así que vamos a tener que este triángulo nos resulta congruente con este otro triángulo. Ya sabemos entonces que el segmento, por partes correspondientes de triángulos congruentes, el segmento CH nos va a resultar congruente con HD y esta va a ser su distancia mínima, como vamos a observar. Su distancia donde es lo más mínimo posible. Sabemos CH, DH. Es nuestro punto mínimo, ya que aquí se cumple la congruencia, pero si nosotros movemos nuestro punto central y lo movemos a distintas partes, ya no se va a cumplir la congruencia. Por tal razón no podemos ya decir que este es nuestro punto mínimo, ya que la congruencia ya no puede ser, ya que los ángulos van a cambiar y ya no se va a generar la congruencia del segmento EH con HF, ya que no es el punto medio de estos dos. Por tal razón no se puede conformar la congruencia ángulo-lado-ángulo, que es la que tenemos para demostrar que en este punto es la distancia más mínima posible. Así que esta es la demostración del caso número 2 por la congruencia ángulo-lado-ángulo.